Amigos, estamos de regreso en Agenda Política PYME. Ya habíamos tenido una importante e interesante conversación con Samuel Coffey. Entre tanto, vamos a hablar sobre las propuestas y alternativas para impulsar el sector productivo. Para ello vamos a conversar con el señor Javier Dávila. Él es ex viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción. A ver si producción nos confirma que ya contamos con él. Sí, parece que ya estamos. Señor Javier Dávila, muy buenas tardes. Bienvenido a Agenda Política PYME. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, muy buenas tardes. Quisiéramos conversar con usted sobre estas propuestas y alternativas para impulsar al sector productivo y sobre todo en estos tiempos de pandemia que tanto nos afectan. Sí, estamos viviendo un momento complicado, pero es un momento en el cual se presenta una gran oportunidad para reactivar la economía y tener como centro de cooperación justamente a las pymes productivas que hay en el país, fundamentalmente las vinculadas a sectores de alto nivel de consumo, como que es confecciones, calzado, metal mecánica, maderas, que son empresas que pueden tener un resurgimiento importante si es que se comienzan a tomar medidas importantes en dos aspectos, yo creo que centrales: en el tema de financiamiento, de darles capital de trabajo, mejoras en la capacidad de compras de bienes de capital, y en lo que es conseguir mercado orientado hacia la venta, tanto en el sector público como en el lado privado, ¿no? Señor Dávila, ¿qué le parecen las propuestas del gobierno para impulsar el sector productivo? Bueno, se ha hablado sobre los trabajos temporales que podrían generar empleo, pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente con estas medidas? No, son medidas relativamente insuficientes. En este contexto realmente hay que hacer varias cosas a la vez. El tema del trabajo temporal es una alternativa, pero sería mucho mejor si es que se orienta a hacer un trabajo temporal que puede ser algo más sostenible. Y lo que se está haciendo ahorita son trabajos muy concretos, de muy corta duración, que va a dinamizar en algo la economía, pero no es lo suficiente. Yo creo que deberíamos mirar algunos temas de trabajo temporal de más largo aliento. El tema de reparación de carreteras, por ejemplo, es un tema que puede dar un mayor nivel de movilidad, pero también orientar a algunos sectores como la construcción. Un elemento que podría ser interesante es impulsar toda una acción de viviendas de tipo social que puedan generar una mayor dinamización, una mayor contratación de personas, de tal manera que esas mismas personas que tengan un ingreso puedan ir recuperando el nivel de consumo que todos queremos y generar una dinámica de crecimiento nuevamente. Entonces hay que seguir impulsando varias acciones a la vez que permitan justamente recuperar demanda, que creo que es el elemento secundario. Sí, señor Dávila, yo quiero consultarle. Hemos tenido aquí una entrevista con un productor de café en el interior del país y él dice que la ayuda del gobierno no está llegando como debería. Entonces, en ese punto, ¿cómo nos centramos para que estas propuestas, esas alternativas para impulsar el sector productivo lleguen en primera instancia y en el menor tiempo posible a estos departamentos que prácticamente están luchando por salir adelante por sus propios medios? Sí, hay muchos productos, sobre todo los derivados del agro, que se han quedado, consecuencia de esta pandemia, a mitad de camino. Hay problemas de exportación, claramente, no ha habido una recuperación rápida. Los niveles de consumo en el país de algunos productos, como mencionas, el café, son relativamente bajos, se están haciendo esfuerzos, y yo creo que deberían desarrollarse mecanismos que permitan incrementar el consumo, incentivar el consumo sobre todo de productos peruanos. Y esa es una tarea que no solamente va por el tema de compras públicas, que es un elemento importante, sino hay otro segmento de productos que no pueden pasar por compras públicas, por ejemplo, podría ser el propio café, y que se necesitaría más que nada campañas de promoción para incentivar su consumo local. Eso es algo que es importante. Ya se ha intentado algunos años atrás dar las características y las bondades que puede tener el café y el consumo del buen café peruano, que es un producto que tiene calidad y que se podría dar. Entonces, en ese sentido, se tendría que ver cómo generas cadenas de valor desde las regiones, vas valorando esos productos que hay en las regiones, le vas dando mayor contenido, les vas ayudando a generar
certificaciones, a mejorar los temas de empaque, de diseño, que permitan tener un acceso al mercado y negociar probablemente con los supermercados, con las empresas de venta de alimentos, para colocar los productos que tengan este grado de certificación y que estén con los registros, con las calidades certificadas como corresponde. Señor Dávila, según su expertise, ¿cuáles son los puntos que se tienen que poner en agenda para impulsar el sector productivo de nuestro país? Yo creo que básicamente hay que trabajar en dos elementos, ¿no? Primero, mirar el tema de financiamiento, cómo ayudar a que efectivamente lleguen recursos a las empresas del sector productivo, ya sea para bienes de capital, tema importante de reconversión tecnológica y mejora tecnológica, pero también para capital de trabajo que puedan ir recuperando y generando empleo, que es lo fundamental en este momento. Y segundo, ayudar a que haya mercado. Si es que no hay mercado, las empresas no son viables. Y vuelvo a insistir, un aspecto importante puede ser el segmento de compras públicas, que es un elemento válido y dinamizador, pero también hay que mirar cómo podemos articular las compras dentro del sector privado, ya sea con cadenas de valor, con desarrollo de proveedores entre las empresas medianas y grandes que apuesten por comprar a las empresas más pequeñas, como también mirar a las cadenas de empresas de retail, de supermercados, para comenzar a valorar nuevamente el producto peruano y generar una campaña, ¿no? Que sea no solamente comprar en el Perú, sino comprar en el Perú significa generar un empleo formal. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer. Eso, ¿qué le parece a usted la gestión del ministro Salardi de la producción? Ya se creó la mesa ejecutiva para el desarrollo de las pymes, ya hay reuniones con los gremios, asociaciones que representan a este sector tan importante de la población y que genera 13 millones de empleos. Sí, es importante. El ministro Salardi ya está en el sector desde octubre del año pasado, si mal no recuerdo, y eso le ha generado ya un conocimiento mucho más preciso de cuál es la agenda productiva que tiene el país, y eso es importante. Ya la brecha de conocimiento, de actores, de actividades, de acciones que tienen que tomar, ya la tiene encaminada, y eso podría facilitar emprender, ¿no?, algunas acciones mucho más concretas. El paso de la mesa ejecutiva es un tema interesante, es un tema importante, pero la experiencia me indica, ¿no?, que las mesas ejecutivas que se crearon desde el 2014 todavía no han tenido resultados potentes en los sectores que están haciendo. Esta es una de las primeras mesas de carácter mucho más transversal, porque estábamos hablando no de una actividad específica, sino de un sector productivo muy importante. Y ahí lo que se tendría que hacer es trabajar rápidamente un plan de acción que indique cuáles son las medidas que se tendrían que tomar fundamentalmente para la mejora de la productividad, no mirar solamente los temas mucho más transversales, que son los costos laborales, los temas tributarios, pues en este entorno está muy complicado eso, pero sí ver qué mejoras de productividad pueden tener en las empresas, cómo se pueden conseguir mejores mercados, mejores condiciones para acceder a esos mercados, y cuáles serían los indicadores de resultados. Yo creo que si se llega a ese tipo de propuestas, las pymes que estén participando van con ese tipo de propuestas, yo necesito estas cosas, esta asistencia técnica, esta ayuda financiera, necesito conseguir mercados, porque con eso voy a lograr mayor nivel de producción, mayor nivel de ventas y mayor generación de empleo, que ahorita este tema medular, es que se va a poder lograr mejorar rápidamente la situación. Si es que entramos a un proceso de discusión y debate y de diagnóstico, como normalmente ocurre, el tiempo se nos va a pasar y no estamos en una situación de hacer mucho diagnóstico, sino emprender acciones concretas. Dávila, quisiera hacer una consulta con respecto al tema de las MIPES y sobre todo de este plan que se va a llevar a cabo. ¿Usted consideraría que debería ser un tema de agenda, el tema de los intereses bancarios,
específicamente hablando para las micros, pequeñas y medianas empresas que en estos momentos están trabajando por sí solas sin el respaldo debido, según lo que dicen muchos líderes gremiales por parte de las entidades bancarias. Entonces, ¿debería ser ese un tema que podría plantear en primera instancia? Sí, definitivamente. Para mí el tema de financiamiento es uno de los temas vitales para la subsistencia de las empresas. Se ha evidenciado que tenemos tasas absolutamente altas respecto a otros países de la región y hay instrumentos que se pueden hacer. O sea, en otros países hay regulación de las tasas de interés, no para intervenirlas, a veces confundimos control con intervención y con regulación. La regulación significa que hayan condiciones adecuadas. En otros países hay límites máximos que los aplica. En el Perú, si bien el Banco Central de Reserva tiene esa potestad, nunca lo ha hecho. Y vemos que mientras en otros países las tasas máximas están alrededor del 20-25%, acá las tasas máximas superan el 100%. Entonces, ahí hay un margen de trabajo, sobre todo de destinar recursos frescos a las empresas. Reactiva, FAEMIPE o los distintos FAES que están haciendo para los otros sectores son mecanismos interesantes, pero son insuficientes, ¿no? Entonces, al final, ese es el camino que tendríamos que seguir y tendríamos que buscar cómo bajar las tasas de intereses de tal manera que puedan beneficiar a las pymes que puedan contar, sobre todo en este momento, con capital de trabajo para reactivarse. Señor Dávila, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Ex viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción. Muchas gracias por su expertise, muchas gracias por sus apreciaciones. Esto es Agenda Política PYME, señores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.